¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de Escritura Científica 1. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Y tenemos el tema de hoy, normas APA. Estamos en la presentación número 4. El objetivo de la clase es conocer la última edición de normas APA y analizar las actualizaciones. Normas APA de la Asociación Norteamericana de Psicología tienen como objetivo, sobre todo, facilitar la comunicación de una manera clara y precisa de las publicaciones académicas, sobre todo enfocándonos en lo que son citaciones y referenciación. El día de hoy vamos a abordar citas, que significa pues a dar crédito a aquellas ideas que son de otros autores. Citar algo significa dar ese crédito a una idea, a un pensamiento, a una frase de otro autor, que lo debemos hacer de una manera correcta, porque de lo contrario podríamos ser acusados de plagio o podríamos tener, se puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. El sistema que utiliza normas APA es el sistema autor y fecha, y todo lo que referenciemos, todo lo que citemos dentro del documento debe ser referenciado al final del documento. Tenemos aquí el ejemplo: Méndez y Paz, un apellido compuesto, año de la publicación 2009, esta sería la cita, y la referenciación que va al final, va completa, Méndez y Paz, inicial del nombre, año de la publicación 2009, entre paréntesis, y luego alternativas a la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco, que esto viene a ser el título de la obra, y la editorial es de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De esa manera debemos referenciar. Tenemos diferentes tipos de citas en el formato APA. Por ejemplo, tenemos las citas textuales, citas parafraseadas. Dentro de aquello tenemos citas narrativas o citas entre paréntesis. La cita narrativa también se lo denomina cita basada en el autor, o la cita entre paréntesis también se lo denomina cita basada en el texto. Cuando hablamos de citas textuales nos referimos a cuando reproducimos exactamente lo que nos indica el autor en el texto, y va citado en diferentes formatos dependiendo si es menos de 40 palabras o tiene más de 40 palabras. Por ejemplo, cuando tiene menos de 40 palabras va entre comillas, sin cursiva. Aquí tenemos el ejemplo de una cita narrativa textual. Tenemos la narrativa del autor, el autor que vamos a citar, en este caso Lin, 2012, y aquí tenemos entre paréntesis lo textual. Al final el número de página, y acá tenemos en cambio una cita entre paréntesis. Decimos que es entre paréntesis porque va totalmente la información entre paréntesis, Lin, 2012, página 127. Por eso es cita entre paréntesis, que se diferencia de la narrativa, porque la narrativa, en cambio, el autor va fuera de paréntesis. Aquí tenemos 5 ejemplos de una cita textual, un mismo ejemplo citado de diferentes maneras, 4 de manera narrativa y una de manera textual, que viene a ser el ejemplo número 3, pero al fin y al cabo son citadas de diferentes maneras, y es lo que tenemos que sobre todo tomar en cuenta para poder realizar nuestros documentos. Algo que debemos considerar es que si tenemos una cita textual que va al final de un párrafo, se cita lo textual entre comillas y luego la información entre paréntesis, y fuera del paréntesis tenemos un punto final, ¿no? Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, que está claramente en lo textual, que al final tenemos la cita, y fuera del paréntesis el punto. Cuando hablamos de cita de más de 40 palabras, lleva sangría, una sangría de 1.27, y va aparte, va en un bloque aparte. Tenemos que considerar de que si lleva 2 párrafos, el segundo párrafo, la primera línea, lleva también una sangría de 1.27, y luego al final va la información de la cita.
como lo podemos observar en este ejemplo. Aquí tenemos la sangría de 1.27 de todo el bloque de la cita textual. Este segundo párrafo lleva, la primera línea lleva una sangría de 1.27 y acá al final tenemos la información de la cita, ¿no? En este caso el autor, el año y el número de página. Consideremos que aquí el punto va después de la cita, antes de la información del paréntesis, que es la diferencia con la cita de menos de 40 palabras. Aquí tenemos una cita narrativa. Aquí estamos dando paso a la cita textual. Aquí está el nombre del autor, el año, acá al final tenemos el número de la página y considerando que el punto va donde termina la cita. Cuando hablamos en cambio de cita parafraseada, estamos hablando de ideas que tomamos de otros autores, pero lo decimos con nuestras palabras. Esto nos permite resumir, nos permite sintetizar, nos permite contrastar o comparar información relevante. Y también es importante que lo realicemos de la siguiente manera, como vemos en estos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos las ideas, las escribimos con nuestras palabras, y aquí tenemos una cita entre paréntesis, y acá en este ejemplo tenemos una cita parafraseada, en cambio, de manera narrativa. Tenemos aquí cuando tenemos paráfrasis de varias oraciones, citamos al inicio y luego no es necesario, como vemos aquí en el ejemplo. Cuando tenemos más de una obra en un mismo párrafo, podríamos decir, tenemos el ejemplo, tenemos esta primera idea, aquí tenemos al autor, la cita del autor, vamos avanzando con la redacción, tenemos otra idea de otros autores y vamos citando, tenemos otras ideas parafraseadas de otros autores, vamos citando, así de esta manera debemos citar cuando tenemos varios autores, varias obras. Cuando citamos en cambio corporaciones, si son instituciones conocidas, como por ejemplo la ONU, estamos abreviando directamente, ¿no? Pero en cambio, cuando se trata de organizaciones no conocidas, lo citamos de la siguiente manera. Aquí tenemos la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entre paréntesis toda la información, toda la cita, pero entre corchete va, en este caso va la abreviatura, va la sigla, luego va el año de la publicación, el número de página. Ya en la siguiente cita ya utilizamos la abreviatura, aquí el año de la publicación, el número de página. Acá tenemos el ejemplo de manera narrativa, como lo pueden observar en las diapositivas también. Y en cambio, cuando tenemos fuentes secundarias o citas secundarias, siempre nosotros debemos tratar de buscar la fuente primaria para citar la fuente primaria, pero en algunos casos no podemos conseguir la fuente primaria o de pronto está escrita en otro idioma, entonces debemos citar esa fuente secundaria, ¿no? Aquí tenemos la instrucción, cómo debemos citar esa fuente secundaria, ¿no? Aquí lo clave es agregar esta palabra que lo vemos aquí, entre comillas, como se citó en, lo clave, ¿no? Como vamos a ver en el ejemplo. Estamos leyendo un trabajo de Sánchez del 2009 y Sánchez citó a Ayala de su obra de 1983, pero no pudimos encontrar el trabajo de Ayala, entonces citamos como fuente original, citamos a Ayala, aquí lo tenemos en la cita, Ayala, que lo citó Sánchez, ¿no? Aquí para lo claro, ¿no? Como se citó en Sánchez 2009, ¿no? Acá lo tenemos de manera narrativa, como ya lo hemos venido analizando. Cuando citamos comunicaciones personales, nos referimos a comunicaciones personales cuando son cartas privadas
comunicaciones electrónicas como email o de pronto WhatsApp, o entrevistas o conversaciones telefónicas. Deben ir citadas y la manera de citarlas es entre paréntesis, el apellido, seguido de la coma, la inicial del nombre, el punto, indicando que en este caso es una cita de una comunicación personal, con la fecha lo más exacta posible. De esa manera citamos comunicaciones personales. ¿Cómo citamos dos autores? Citamos a ambos, como lo vemos aquí en el ejemplo, Suárez y Rodríguez, 2019, entre paréntesis. ¿Cómo citamos tres autores? En la versión actualizada, en la 7ª edición de norma APA, citamos de una manera resumida, ¿no? Como vemos aquí, citamos en la primera vez Sánchez, con la palabra, con la frase et al, y el año de la publicación, 2018, y las demás veces la citamos de la misma manera, ¿no? Que el cambio que ha habido en esta edición. Prácticamente hemos revisado las diferentes maneras de citar, tanto textual como parafraseadamente, ¿no? Aquí tenemos la bibliografía, en la plataforma tenemos las tareas, y nos estaremos viendo en una próxima presentación. Bendiciones.